Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva webinar sobre tomar el control de tu vida con confianza, resiliencia y autoeficacia, de la mano del doctor Javier Urra, también coincidiendo con la presentación de su nuevo libro, Tomar el control, que acaba de salir del horno de la imprenta y que también hablaremos sobre él. Igualmente, para aquellas personas que todavía no nos conocéis, presentaros brevemente la editorial Sentir. Este sello editorial, que pertenece al grupo Marcombo con más de 75 años de historia, se ha desarrollado desde hace aproximadamente unos 5 años a raíz de diferentes estudios de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, en colaboración con varias universidades, donde se extrayeron diferentes conclusiones, entre las cuales se apreciaba una carencia en la literatura infantil relacionada con diferentes especialidades, dificultades y características de la vida actual, de publicaciones desarrolladas por profesionales especializados en cada uno de estos ámbitos. Es por ello que primero lanzamos una primera colección, Senticuentos, donde abordábamos diferentes temáticas de actualidad. A posteriori, Crecicuentos, más asociado a diferentes etapas de los diferentes hitos de desarrollo de la infancia y etapas evolutivas. También aprovechando que tenemos aquí el autor de la colección Urra, donde se destacan diferentes valores fundamentales en la infancia, haciendo una gran apuesta por la prevención, desde la profesionalidad de cada uno de los autores de estos cuentos, pero también buscando la interacción, la cercanía, el respeto y también reservando un espacio para adultos, algunas recomendaciones para adultos y diferentes pues, juegos, actividades y novedades. Pero creo que al final lo que más nos destaca como editorial es el fomento del buen trato hacia la infancia a través de cada una de sus publicaciones, pero sobre todo la profesionalidad y el rigor con el que trabajan cada uno de los autores que han confiado en nosotros, como es el caso del doctor Javier Urra. Y por ello, sin querer extenderme más, paso a presentarle, pero también agradecerle una vez más la confianza volcada en la editorial Sentir y por compartir con tanta generosidad contenidos necesarios, sobre todo en estos tiempos de crisis y post-crisis, que son momentos muy importantes para la profesión de la psicología y sobre todo para nuestra sociedad. Recordaros igualmente que, como he dicho, Javier Urra publicó con nosotros la colección Urra, que además tenemos a la compañera Sara, que os va poniendo toda la información en el chat, y si veis la grabación a posteriori, podéis verlo en la página web de la editorial sentir.com, donde está también el catálogo que os podéis descargar con toda la información. Como decíamos, la colección Urra destaca los diferentes valores fundamentales en la infancia a través de los ecoamigos, unos amigos muy simpáticos que pertenecen a diferentes planetas y tienen historias muy bonitas e interesantes. También se publicó Javier en la colección Crecicuentos, Dani quiere mandar, para poder abordar y gestionar el egocentrismo en la infancia. Y también en plena pandemia le agradecemos mucho porque estuvo ahí dando respuesta a esta necesidad social a través de este libro, Afrontamiento psicológico en momentos de crisis. Y como digo, ahora mismo presentamos el libro de Tomar el control, en el cual lleva trabajando, como también se ve en los interiores de las páginas, durante hace casi 2 años, haciendo una reflexión, acompañamiento a lo largo de lo que ha sido la pandemia desde el punto de vista psicológico para la sociedad, pero también dotando de estrategias y habilidades para superar esta crisis con diferentes recomendaciones muy acertadas desde el marco de la psicología. Sin extenderme más, millones de gracias, un placer y un honor como siempre tenerte con nosotros. Javier, te paso la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a ustedes. Algunos sé que nos conocemos y que van a seguir un poco esta charla, este comentario en relación a nuestro libro, pero también quisiera agradecer a otras personas que no les conozco, pero que están interesados, ¿no?, en estos temas que son esenciales para la sociedad, y a esas personas que están escuchándonos en castellano
desde otros países del mundo, eh, siempre tan próximo y que, como ha demostrado el COVID de nuevo, es un solo mundo, una canica azul que con una nave espacial va por el universo sin tener muy claro de dónde viene, a dónde va, pero poniéndole pasión a esta vida que es la que tenemos y que es tan atractiva y abrazándonos a la esperanza de que quizás el día de mañana, quién sabe, quizás tengamos una vida eterna, agradable, como es para mí esta tarde. Bueno, yo soy un admirador de Mercedes porque me parece una mujer con rigor, me parece una mujer con posibilidad, me parece una mujer con simpatía, me parece una psicóloga muy capacitada, joven, pero con mucho, los pies muy en la realidad y sin embargo con mucha capacidad para ilusionar y para ilusionarse con su ámbito familiar, con el de la infancia en general, y con capacidad no solo creativa, sino también empresarial, de clínicas o de una editorial en la que participa, como es la editorial Sentir. Darle toda la acogida a esta magnífica compañera que es Sara, una chica joven que es la que nos permite que tecnológicamente estemos unidos, y cómo no, a una persona también profundamente amable como es Geroni, que lleva todo el tema de Marcondo y por lo tanto, y que cuando yo presenté alguno de los libros que ha explicado ahora, Mercedes se vino hasta Bilbao simplemente para estar allí en la Casa del Libro de Bilbao y que recientemente estuvimos cenando los tres de manera muy agradable, porque eso es una verdadera relación que se empieza siendo editores y autores, se acaba siendo amigos y se genera una proximidad que eso el lector a la fin lo agradece. Algunos de los libros que ha presentado Mercedes están ya traducidos al catalán, al gallego, al euskera, y no quiero desvelar nada, pero quién dice si un día no estarán en chino. Quiero que lo sepan para que vean que la editorial Sentir nace con humildad, ha conseguido a unos autores entre los que yo me siento honrado, tiene entre otros pues al actual decano de la psicología en Madrid, a José Antonio Luengo, y bueno, como muy bien ha dicho, cuando tuvimos el confinamiento, el inicio de la pandemia, como psicólogo, como persona implicada con la sociedad, como miembro de la Academia de Psicología de España, pensé que tenía que publicar y que tenía que escribir. Y ahí fui escribiendo desde la realidad, desde la angustia, desde los miedos, de la ansiedad, de las expectativas, de qué nos está aconteciendo, qué ocurrirá al final. Y todo ello, pues como tantas personas, perdiendo, por ejemplo, a mi madre, que estaba en una residencia con Alzheimer, y ahí fui creando un libro que es Afrontamiento psicológico en momentos de crisis. A partir de ahí hemos seguido en una pandemia que nos acompaña, ahora ya sin esa virulencia, la vida ha vuelto a recobrar su tono en gran medida, pero hemos perdido a muchísima gente, hay muchísimas empresas que están quebradas, el ámbito de la salud mental estamos viendo un desbordamiento, nos lo contaba el otro día un buen amigo que es Celso Arango, que es responsable de psiquiatría en el Gregorio Marañón, uno de los hospitales de referencia en España. Me lo estaba comentando ahora mismo Mercedes, que están desbordados, nosotros mismos. Por lo tanto, este es el momento para un libro que amablemente, generosamente, publica la editorial Sentir, de la cual yo, sinceramente, me encuentro siendo ya parte, no solo como autor, sino para lo que ellos consideren. Me parece que hay que agradecer la portada, es positiva, es bonita, es agradable y, como bien ha leído Mercedes, es muy importante decir los subtítulos: la confianza, la resiliencia y la autoeficacia. Claro que no les voy a leer el libro ni me voy a coger todo el índice, pero sí decirles simplemente al inicio del libro que aparece la visión psicológica de lo que nos acontece. Porque una cosa es lo que nos ha pasado, otra cosa es que la gente, tengo la impresión, está confundida casi en tiempo y espacio. ¿Qué ha pasado este año? No sé, veo a las personas que cuando dicen, ¿te acuerdas cuando estuvimos y no calculan bien los tiempos? Claro, hablar de que todo lo que nos constituye ha sido quebrado, hablar de la incertidumbre, hablar de la desorientación, de la previsibilidad y hacerlo de esta manera que se puede ver
que tiene las letras negritas, que está escrito diciendo lo esencial. Cuando se dice, se percibe la orfandad, o cuando se habla del sufrimiento emocional, del daño cognitivo, que nos ha producido los dilemas, no me voy a centrar ya solo en el tema de las residencias, de las perspectivas, lo que no pudo ser, lo que hemos dejado de hacer. Todo esto está muy, muy bien planteado. Permítanme la falsa, en fin, modestia, pero es que está bien. Y hemos hablado de la indefensión aprendida. Pero ese es un primer pasaje. El segundo objetivo, superar la adversidad, sin negarla. ¿Y cómo? Para no desestructurarse, para no colapsar, para controlar el miedo, para llevar a efecto actos significativos, para refundarse o reciclarse, para aprender un nuevo sistema inmunológico, psíquico, y tantos aspectos que hemos aprovechado. Esto de las videoconferencias antes no era tan común, ahora estamos todo el día en videoconferencias, las tecnologías nos han acompañado. Bueno, aquí se habla de lo que ha sido y sigue siendo el estrés pandémico, qué decir del sufrimiento de las personas de los ámbitos de salud, de los sanitarios, la famosa cuidar al cuidador, que vieron que los políticos estaban desbordados, porque son personas y porque parece que tienen una varita mágica, pero ante una situación de un virus que no conoce fronteras, pues las respuestas iniciales fueron lentas, quizás torpes, bueno, tuvieron que afrontar la muerte de mucha gente, comedores de dilemas éticos, y afrontar la muerte además sin el acompañamiento de las personas próximas, queridas, a quienes iban a tener ese final. Es, por lo tanto, importante hablar de muchos aspectos que habla el libro. Por ejemplo, de la visión negativa de la vejez. Esto es un tema que no debe de quedar ahí. Es el tema de la edad, un tema muy significativo en un ámbito como este, pero ¿y qué hablar entre la libertad y el respeto a los demás? Nadie dudó en quedarse encerrado y bueno, plantear que era lo mejor para todos. Y sin embargo ahora hemos captado que hay negacionistas, como pasa siempre en estas situaciones. Bueno, hemos hablado aquí de las conductas de evitación, de los tratamientos, de la sensación de descontrol. Aquí hay, se habla del agotamiento psicológico, pero se perciben datos. Continúa con un tercer capítulo, breve, pero son frases muy breves. Y entonces lo que dice aquí ya es enfrentando la dura realidad. Los problemas nos permiten resolverlos. Y hablamos de potenciar los recursos simbólicos, cuáles son los aspectos que debemos de implementar, cuáles son los riesgos, porque a veces nos está pasando ahora con La Palma, por cierto, qué ejemplos están dando los ciudadanos de capacidad, de paciencia, de admisión, de entender que sus islas Canarias maravillosas nacieron de un volcán, de la propia naturaleza, que hoy acaba con ellos en cuanto no a la vida, pero sí a sus plataneras, que para muchos es la forma de vida, con sus viviendas y con algo que la psicología ha demostrado, que es la psicohistoria. Yo soy llamado por muchos medios de comunicación, me ha llamado mucho la atención en el caso de La Palma, que todos los grupos parlamentarios, todo el mundo está siendo muy sensato, no se está utilizando como arma arrojadiza nada, se ha obrado muy bien, no ha habido todavía ninguna pérdida de una vida, y cuando voy a Antena 3 o a otros programas, a Espejo Público o a otros, veo que los palmeros apoyan mucho, aplauden muchísimo a las psicólogas, a los psicólogos que les están ayudando en su realidad. El otro día uno decía, no lo duden, vayan, acudan. Mi vida se estaba hundiendo, se había quebrado y de pronto noté, bueno, que tengo que sufrir, que voy a sufrir, pero que hay otras expectativas, pero necesitaba un profesional. Bueno, eso que están haciendo a pie, entre las cenizas del volcán, esto es lo que aparece en este libro, de cautivar el ánimo, de crecer, de apreciar, de activar la creatividad, de comprometerse, de afianzar,
tantas y tantas cosas, ¿no? Del futuro paradigma, de adaptarnos, de estrategias, pero esas palabras, ¿no? Del humor, eh, pero esas palabras luego se tienen que llenar, obviamente, de contenido. Y eso es el libro. Porque tomar el control, Mercedes, viene bien en este momento de pandemia que todavía seguimos sufriendo, no solo aquí, sino en el tercer mundo, que ese es otro aspecto que debemos de plantearnos, la responsabilidad que tenemos el mundo rico en relación a quien no lo es, como ha sido combatir la malaria, el dengue o llevar el agua a lugares donde no había. Tomar el control. Déjenme, eso sí, que me vaya a el capítulo 32. Es muy breve. Página 153. Decálogo para tomar el control. Y decía, estamos conociéndonos en la adversidad. Y por lo tanto la tristeza, el sufrimiento, son normales, son naturales. Hay gente que todavía no sale a la calle. Sale para ir al médico, sale para comprar el pan, pero realmente no ha recobrado la vida ordinaria. Vemos otros jóvenes y en otras circunstancias que lo que quieren ahora es retomar un año perdido y beberse todos los litronas y salir y consumir. Y, bueno, quizá la edad, quizá las circunstancias, quizás el carácter, quizá... pero uno, asumamos que hay cosas que son normales. Las pérdidas, el dolor, el sufrimiento que nos acompaña. Eso no es patológico, al revés. Es decir, lo que es patológico es que un desalmado mate en Lardero a un niño de 9 años que tenía que estar vivo, a Alex, y no duden de que todas las noches duerme perfectamente, porque no sufre, porque no tiene empatía, porque no se pone en el lugar no del niño, sino de sus padres, de sus abuelos, de los seres queridos o de otros niños. Por cierto, que los compañeros psicólogos de la cárcel del Hueso ya habían dicho que no debía de salir. Es decir, no. A mí cuando la gente me dice, oiga, mire, es que yo tengo mucha psicología. Me le quedo mirando. La psicología es una ciencia. Ya llevamos mucho recorrido. Tenemos muchísimo por aprender, pero es una ciencia que tiene criterio y que conoce las profundidades del ser humano y sus quebrantos y los riesgos y por qué nos ha aumentado un 20% las recetas de hipnóticos, de antipsicóticos, de antidepresivos, de ansiolíticos. ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos que las ideas autolíticas y de suicidio iban a ir a más o algunas conductas hetero o autoagresivas? Pues porque nos lo enseña nuestra ciencia. Comprobamos que somos más flexibles, más adaptables. Esto también es cierto. Y quienes hemos trabajado con gente como Lucrecia, una chica magnífica que vio cómo moría su hermano en el atentado de Omagh, en el Ulster, o Irene Villa, a la que le amputaron las piernas. Y hemos tenido la gracia de trabajar con ellas, de verlas crecer, de ver cómo el ser humano es realmente resiliente. Sabíamos que en una situación tan dura, tan dramática como la que hemos vivido, la mayoría de la gente íbamos a salir adelante, más dañados, más envejecidos, la gente más mayor no ha podido salir a caminar, los niños estuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas, pero el ser humano ha llegado hasta aquí no por ser muy fuerte, sino por ser una especie adaptable, flexible, creativa, que utiliza el lenguaje, el sentido del humor, que se emociona con el pasado, ya sea el holocausto, o con el futuro de un cambio climático que algunos ya no veremos, pero que no sabemos parte de un todo. Apreciamos lo esencial, la importancia de los otros. Esto fue los otros que es tu familia, los otros que es tus amigos, los otros que es el pescadero, los otros que es el señor o la señora que en el lineal del supermercado te ponía la comida, los otros que hicieron que tecnológicamente siguiéramos comunicados. Por lo tanto, los otros, ¿qué hubiera pasado solo? Esa verdadera soledad. Claro que arrastramos fatiga emocional. Claro que el ambiente en algo está perturbado y todo el mundo quiere vivir de nuevo unas navidades próximas llenas de calidez,
llenas de piel con piel, porque nos hemos dado cuenta que somos muy de besar, muy de tocar, muy sociales, que eso es el ser humano, que está bien la videoconferencia, pero que nos gusta tocarnos, abrazarnos, aunque luego discutamos, pero porque somos a veces posesivos, porque somos territoriales, porque esas son nuestras características. Tenemos que sentir que llevamos la vida en los propios brazos. Esto nos ha dejado tocados en el sentido de que antes tuvimos el ébola, la gripe aviar, hemos tenido desde ya el SIDA muchas situaciones que nos hacen ver que algo no hacemos bien los seres humanos en el contacto con otras especies animales, en un planeta que se nos está quedando pequeño, ahora sí, por el número de personas que nacen, desde luego no en Occidente, o desde luego no en España, que tenemos un problema gravísimo de no tener niños. Por lo tanto, en una sociedad donde la pobreza juvenil es mayor que la de sus padres y les es imposible salir a la calle y alquilar una vivienda o comprar, y por lo tanto la gente quiere ser padre con una edad donde ya la biología empieza a poner límites. Este es un gran problema para un país, un gran país como es España. Pues todo esto y mucho más se aborda aquí, pero queremos y necesitamos llevar la vida en los propios brazos, porque nos gusta plantear las cosas. Porque nos gusta hablar con Mercedes y decir, oye, ¿cuáles son los próximos autores que vais a contactar? ¿Y qué temáticas creéis que debe de la editorial hacer llegar a la sociedad? Y claro, cuando todo eso se queda paralizado, cuando no tenemos futuro, el presente nos agobia mucho. Y vamos a veces a las cárceles, nos damos cuenta que el tiempo fluye de otra manera. Aprovechar para interiorizar la razón de nuestra existencia, esencial, captar que tenemos no solo un aspecto físico, psíquico, social, cultural, sino también espiritual, el alma, mirar a las estrellas. Por cierto, que nos hemos dado cuenta que en este confinamiento y luego en la pandemia los animales estaban tan encantados y nosotros, el universo sería tan a gusto, en fin, que los seres humanos somos una maravilla, hemos alcanzado una conciencia y una conciencia estupenda, pero en fin, que tampoco somos el centro del universo en ese sentido. Creo que este libro habla mucho, lo dice aquí, cuidar de nuestra salud mental. Hemos vuelto al estrés, sobre todo en las grandes ciudades que nos caracteriza, pero nos dimos cuenta de que, oye, una buena cena con tu pareja o con tus hijos, o leer un buen libro, o escuchar una buena música, y ese contacto con la naturaleza. Todo el mundo quería abrir las ventanas o su terraza y echaba de menos su paseo por el bosque. Bueno, yo creo que de todo esto, que ha sido y es muy negativo, hay aprendizajes, y en esos se apoya este libro, tomar el control, pensar, sentir, hacer, y desde luego posicionarnos desde un optimismo moderado, basándose en la realidad. Si nos fuéramos al capítulo 33, hablamos de invitación a dar respuestas a algunas preguntas. Voy a ser muy breve porque el tiempo pasa rápido, pero ¿podemos cambiar las circunstancias? Posiblemente no. Lo que sí, ¿cómo afrontarlas? ¿Cómo vivirlas? Si lo vemos en personas que padecen el ELA, y lo vemos en personas que tienen a hijos con enfermedades raras y a personas con las distintas circunstancias que les son muchas veces sobrevenidas. El otro día veíamos un caso trágico donde lo haya. Una madre confundió en su coche automático y atropelló a 3 niñas. Una está grave, otra leve y la otra niña de corta edad murió. Familias con una gran creencia religiosa. ¿Y cómo se abrazaron? La madre que produjo ese accidente, porque eso sí es un accidente, y la madre que había perdido a su hija, y un abrazo de profundo amor entre dos seres humanos que consiguen sobrevolar el dolor, la culpa, tantas situaciones desde esa fe religiosa. Esto es lo que somos los seres humanos
Y esto es lo que la ciencia psicológica también ha de abordar, como lo es el arte, como es tantas muestras que tenemos. Eh, afrontamos todos las situaciones iguales. Y entonces, existen herramientas. Oye, que este no es un libro de autoayuda, aunque busca ayudar. Que este no es un libro que dice 2 tontadas y las repite durante 50 páginas. Que no, que no. Que aquí hay muchísimo contenido. ¿Qué depende de nosotros? ¿Qué es en ese sentido la actitud con C? El coraje. La vida exige el coraje. También para irse, también para despedirse. El compromiso, la voluntad, la perseverancia. ¿Qué optamos? ¿Por ser espectadores? ¿Por ser actores de nuestra existencia? Eh, muchas preguntas, ¿qué puedo esperar de los otros? Pero esta pregunta es una pregunta trampa. La pregunta importante es, ¿qué pueden esperar los otros de mí? ¿Qué espera la vida de mí? No qué espero yo de la vida. Y así, ¿cómo manejo los dilemas? Es un libro que Geroni, Mercedes y todo el equipo de Sentir lo leyó, lo percibió, se contestó a sí mismo y gustó del contenido. Porque es un libro para gente que tiene un nivel de comprensión alta, un nivel de capacidad para entender que somos herencia, que somos parte de un genoma, pero que al fin podemos modificar nuestro carácter, que al fin podemos tomar el control de lo que nos ha pasado y de lo que no duden nos pasará. Porque nos pasará en nuestro trabajo, o nos pasará con nuestra pareja, o nos pasará con nuestros hijos, o fíjense, nos pasará con nosotros mismos, como es, por ejemplo, lo más natural, envejecer, tener achaques. Hay que tomar el control para saber manejarnos en la vida, para no ser una pura veleta, para el último día decir, llené la vida de contenido. Esos retos están, no lo duden, escritos en Tomar el control. Un libro editado en Sentir, cariñosamente cuidado, mimado, lo leen, yo también, para que no tengamos ningún error. Está preciosamente maquetado y creo que va a ser un libro, de nuevo, muy útil. Yo, cuando voy a muchos lugares, me han preguntado a veces, oiga, y tal, digo, mire, un buen material lo pueden encontrar en la editorial Sentir, no me refiero en absoluto a mis libros, digo, porque son libros muy bien pensados, muy bien elegidos, que no buscan tener unas tiradas inmensas, ojalá, ojalá, pero que no buscan la ganancia del dinero fácil, de buscar a alguien que porque está, como dijo aquel, en el candelabro, va a vender mucho, sino porque tiene su sentido ser publicado para ayudar a la sociedad. Aquí aparece también, cómo no, mi mail, javier@urrainfancia.es, javier@urrainfancia.es, porque queremos que los lectores también den su impresión, den apuestas, críticas, aplausos, nos señalen, porque eso nos orientará también en futuras ediciones y también en futuros títulos de libros. Gracias y me pongo a su disposición para, si sé, dar contestación a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tanta sabiduría y claridad en tus palabras. Susana Díaz nos comenta, nos encantan los cuentos y sus libros, Javier. Nos ayuda a mejorar como padres para la educación de nuestros hijos. Gracias. Noemí Tobar también comenta que va a comprar el libro. Gracias, Javier. Y luego también Beatriz Massa hablaba de los éxitos. A mí sí me gustaría el otro día, releyendo tu libro, hablabas en una de tus páginas, hablabas de las 5 Ds, ¿no? Las 5 Ds que nos acechan: la decepción, el desánimo, la desilusión, la desesperanza y la depresión. Y esto también uniéndolo a otra propuesta que hacías en otra de tus páginas, en el poder, enfocando también desde una perspectiva optimista de mirada hacia el futuro, ¿no? De cómo asociar el futuro con otra palabra, ¿no? Como decías que Disney lo hizo con magia y Coca-Cola lo hizo con felicidad.
haces una propuesta muy acertada y que me gustó mucho, ¿no? El poder asociar futuro a vínculo, ¿no? La necesidad y la importancia que tienen los vínculos, ¿no? Me gustaría preguntarte si va un poco en esa línea, ¿no? Sobre la importancia que tienen las relaciones sociales que además tanto se han perdido a lo largo de la pandemia. Sí, sí, da gusto cómo nos compaginamos, ¿eh? Porque yo digo unas cosas, tú dices otras y entonces abarcamos todo el libro. Da gusto. Pero bueno, han visto lo que he dicho. Yo tengo una editora que es Mercedes que se relee el libro. Es ser serio, es prepararse para personas como Susana, como Noemí, como Beatriz, eh, casi siempre más mujeres que hombres, ¿eh? En el ámbito de la lectura, en el ámbito del afrontamiento, etc. Sí, creo, Mercedes, que el vínculo nos es necesario. Si hay una persona que sabe bien de trabajar con niños pequeños en todas las situaciones, eres tú, por ejemplo, y sabes del vínculo, y sabes del apego. Claro, cuando yo en mi centro veo a algunos niños que tienen 17 años, muchos de ellos adoptados en el este de Europa, mm, que sufrieron un trauma, porque tuvieron que ser separados de sus padres o fueron abandonados por las circunstancias más variadas, políticas, de enfermedad mental, de conductas que los llevaron a prisión. Eso es un trauma que deja a la persona bastante dañada. Pero claro, si además luego lo llevaron a un centro donde no había calor, donde no había vínculo, donde no había apego, son personas que tienen mucho miedo a volver a sufrir una situación de riesgo o de desamparo. Por lo tanto, se posicionan a veces de una forma oposicionista que no deja de ser más que un sistema defensivo hipertrofiado y nos genera muchos problemas. Por lo tanto, claro que el vínculo es necesario, pero el vínculo como sociedad, el vínculo. Y entonces, ¿qué estamos? Muchas de estas personas, de Susana, de Beatriz, otros padres, otros profesores, otros profesionales y otros ciudadanos saben que hoy hay muchísima gente que está todo el día comunicándose, pero sin la proximidad, sin el compromiso de lo que es el vínculo, de lo que es el apego, de lo que es la fraternidad. Cuando hablamos de libertad, esencial, igualdad, justicia y fraternidad, el futuro de la sociedad está sin duda en la fraternidad de todos, en las distintas circunstancias, características, colores, razas, ideologías. La fraternidad, que va muchísimo más allá y es mucho más profundo que la pura tolerancia, que el puro convivir, que el estar junto a. Por lo tanto, sí, yo creo que nuestro futuro, el de este planeta, y no solo por los ecosistemas y cambios climáticos, no, está en una fraternidad, en una justicia social mucho más amplia. Naturalmente que habrá injusticias, naturalmente que habrá maldad, naturalmente que habrá conflictos, porque está en el ser humano y el ser humano se está haciendo. Es un camino largo que lleva el ser humano para ser un animal tecnológico, hablábamos antes de un animal espiritual, un animal donde la ética le es muy importante, los valores morales, las virtudes. Sí, creo que es una buena frase, pero llena de contenido. Sí, Coca-Cola se unió a la chispa de la vida, la felicidad, Disney a la imaginación con un lápiz, un hombre genial, luego se podrá criticar más o menos, pero tenía una genialidad. Y por eso el ser humano jamás podrá atacar, Mercedes, al pato Donald. Tú no puedes atacar al pato Donald, es inatacable el pato Donald, pues porque le tenemos un cariño que es especial, que es parte de nosotros, que es una argamasa, ¿no? Y cuando en psicología se habla de arquetipos, etcétera, estamos hablando de todo ello. Fundamental, los cuentos. Me gusta mucho cuando dice Susana que estos cuentos les ayudan a ser mejores padres. No nos pueden decir mejores cosas a toda la editorial Sentir y a mí, si eso es así. Por cierto, sin olvidar a quien diseña, hace los dibujos, que es, en el caso de los cuentos,
tan esencial, al menos tan esencial como los que ponemos las palabras, y que llega a los niños, pero que genera un vínculo entre quien lo lee y quien lo escucha, y quien te lo corrige cuando no lo lees exactamente, y cuando te pregunta porque ya sabe en qué página va a encontrar y anticipa. Bueno, eso es. Por lo tanto, sí, creo que el futuro y por lo tanto el presente está en el vínculo. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Javier. Estamos fuera de tiempo, entonces lo vamos a dejar el taller. No sé si antes de finalizar y despedirnos, querrías comentar o añadir alguna cosa más, Javier. No, decirle a las personas que nos siguen, gracias, que entren en la editorial Sentir para ver qué libros hay, qué temas hay. Bueno, Mercedes no lo va a decir, obviamente, pero yo sí. La editorial Sentir y Mercedes en particular. Y no hace tanto ha recibido algunos premios muy significativos, muy justos, muy bien. Entonces me parece que es importante que se conozca y que a veces la sociedad dice, oye, ¿y esto dónde encontraría? ¿En un padre? ¿Qué idea le doy? A veces la idea es decir, oiga, lea usted este libro y tráigame conclusiones y debátala en su casa y hable con sus hijos. Pero cójase un libro, léalo, subráyelo, tome notas y luego usted lo reinterpreta. Pero esa es una magnífica herramienta, un magnífico instrumento, porque además estos libros que escribimos en Editorial Sentir le deben todo a la sociedad, que es la que nos enseña qué es lo que realmente les importa, qué es lo que solicitan, y queremos ser, en ese sentido, muy prácticos, muy de llegar a ustedes. Y seguro que nos encontramos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Gracias por esta publicación, que como explicábamos al principio y también respondiendo a una de las preguntas de una de los asistentes, es un libro que nos acompaña en la reflexión de todo lo que hemos estado viviendo desde un nivel racional, desde la inteligencia, ¿no?, que caracteriza a Javier, con muchas referencias, con muchas recomendaciones, estrategias, recursos a lo largo de estos 34 capítulos y además con diferentes referencias en sus anexos a obras literarias sobre epidemias, sobre libros antiguos y nuevas epidemias, sobre libros que hicieron historia. Como digo, muy recomendable tomar el control, confianza, resiliencia y autoeficacia. Gracias de nuevo, Javier, un placer compartir este ratito contigo. Gracias por tu tiempo, gracias a la compañera Sara que está detrás y gracias a las personas que nos seguís acompañando y confiando en Sentir. Preguntaban el libro, si ya lo hemos enseñado, Carolina. Aquí está el libro del autor Javier Urra, uno de los libros de sus... ¿cuántos, Javier? 60 y... Libros publicados por mí, en total, a día de hoy, 71. Y todos 71. escritos con esto, una pluma, porque jamás escribo con ordenador, siempre con pluma y poniéndole mucho cariño, mucha ilusión, pero de verdad, que es la gente, oye, tú acuérdate en la Feria del Libro, firmando libros de la editorial Sentir, cuando la gente es tan grata, me lo puede dedicar, se lo quiero para mis nietos o para mi hija o para... Y te explica por qué es lo que le gusta, de qué temas creen. Oiga, ¿por qué no sacan ustedes un poco el tema de la orientación y la identidad sexual, que hay una gran confusión? Ah, sí, bueno, pues eso, todo eso tú tomas nota y dices, oye, pues vamos a... Y eso es fundamental. Me encantan las ferias del libro, ya sea en Pozuelo, ya sea en Madrid o ya sea donde fuere, por estar en contacto, ¿no?, con unas personas que son, por cierto, yo trabajo 32 años en la Fiscalía. ¿Ustedes creen que en una feria del libro hay delincuentes, ladrones, gente? Es decir, los libros, luego habrá gente que es complicada o no, ¿no? Pero distingue mucho la persona que es lectora a quien no lo es. Se pierden parte esencial, sin duda, de la vida. Mm. Muchísimas gracias, Javier. Nos quedamos con tus palabras y gracias a todos y todas y esperamos que os podamos ver pronto, aunque sea de manera digital. Un abrazo fuerte. Un abrazo.